La reina se despierta en su jaula de oro. La notificación de las 2:17 de la madrugada no fue un sonido, fue una vibración, el zumbido de un ala de mosquito contra el mármol de Carrara de la mesita de noche. Era lo único que se movía en el silencio sofocante y climatizado del ático. Clara Olmedo, embarazada de 6 meses y completamente despierta, se quedó mirando el segundo iPhone, ese que su marido, Rafael Bastos, le aseguraba que era solo para mercados internacionales. La pantalla estaba negra, pero el texto de previsualización brillaba con una intimidad venenosa. Nueva York, The Ritz, 2100A. No llegues tarde. En ese instante, el silencio de su vida, comprado con 50 millones de reales en inmuebles de lujo en la avenida Faria Lima, en São Paulo, se transformó en una tumba. El silencio en el ático era lo más caro que poseía Rafael Bastos. Era un vacío profundo y aterciopelado, adquirido con vidrios acústicos triples, 600 metros cuadrados de aire, muy por encima del barrio de Itaim-Bibi, y un equipo que se movía como sombras. Para Clara, ahora Clara Olmedo, durante los últimos 3 años, ese silencio había parecido paz. Ahora, parecía una presión que le robaba el aire de los pulmones. Se detuvo en el centro de su vestidor cavernoso, un espacio más grande que su primer apartamento de soltera en Belo Horizonte. Estantes de trajes hechos a medida de Rafael Hermenegildo Segna, Ricardo Almeida, Savile Row, se alzaban como un ejército disciplinado a un lado. Su propio guardarropa, una vibrante colección de alta costura que él había elegido personalmente, confrontaba el de él en una explosión de color y seda. Él solía llamarla su ave exótica, y esta era su jaula dorada, forrada de Dior y Chanel. Clara acarició su vientre, donde la curva leve pero firme de los 6 meses de embarazo era innegable. Este bebé, su hijo, debería ser la pieza final perfecta de su vida perfecta, el heredero de la dinastía de Private Equity Bastos. Pero la alegría que sintió durante el primer trimestre se había endurecido en un nudo frío y pesado en el estómago. La traición no llegó como un evento repentino y devastador. Fue un veneno lento que se infiltró en los cimientos de su matrimonio. Comenzó con las pequeñas cosas, las noches en la oficina que se extendían hasta las mañanas, los viajes de negocios urgentes a Hong Kong y Múnich que lo dejaban con el olor de un perfume que no era el de ella. Un aroma débil y empalagoso, demasiado sofisticado, demasiado deliberado para ser un accidente. Era la forma en que volteaba el celular, una pantalla que antes estaba abierta para ella, ahora transformada en un secreto sombrío y guardado. Rafael era una criatura de hábitos y arrogancia imponente. Esa combinación, Clara estaba empezando a darse cuenta, sería su ruina. Él creía que era demasiado inteligente para ser atrapado y que ella era demasiado dócil, demasiado enamorada para siquiera sospechar. Se equivocaba en ambos aspectos. La primera grieta real en la fachada apareció hace un mes. Había dejado el celular secundario, el que decía que era para negocios internacionales, cargando en su mesita de noche un error casi ridículamente amateur. A las 2:17 de la mañana, mientras Clara yacía despierta, lidiando con el insomnio inducido por el embarazo, se iluminó, no con una llamada o mensaje, sino con una notificación de calendario. Sofía. No llegues tarde, Sofía. El nombre era elegante, exótico, sonaba caro, como todo en la vida de Rafael. El corazón de Clara golpeaba contra sus costillas, un tamborileo frenético en el silencio sofocante. Su primer instinto fue tomar el teléfono, despertarlo y gritar, para hacer añicos la plácida superficie de sus vidas con los bordes dentados de su dolor. Pero un instinto más profundo y frío tomó el control. Un instinto que creyó haber enterrado hace mucho tiempo, de una vida antes de Rafael. Antes de ser Clara Olmedo,
esposa de la alta sociedad y filántropa en formación. Una vez fue Clara Ruiz, una de las investigadoras de oposición más perspicaces de São Paulo. Su trabajo no era la contabilidad, era el desmantelamiento. Ella desmantelaba carreras políticas, seguía el dinero real, el dinero sucio, para descubrir la podredumbre enterrada bajo capas de pactos complejos y mentiras corporativas. Ella no cazaba solo depredadores financieros, cazaba a los políticos que ellos poseían. Fue ella quien encontró la cuenta offshore que acabó con la carrera de un senador, la que rastreó una donación benéfica hasta un oligarca ruso, matando efectivamente una nominación a ministro. Ella había dejado todo por Rafael. Estaba exhausta, cínica y cansada de la lucha. Él había parecido tan sólido, tan encantador, tan real. Le prometió una vida de paz, una vida donde no tendría que luchar más. Creyó haber encontrado un amor que hacía que su vida antigua de sospecha y hojas de cálculo pareciera gris e irrelevante. Ahora, mirando esa pantalla brillante, se dio cuenta de que no lo había abandonado. Solo estaba latente. Esa noche no durmió. Salió de la cama, sus movimientos tan silenciosos como los empleados que rara vez veía. Fue a la oficina en casa, un espacio blanco estéril que rara vez usaba. Encendió su laptop cifrada, una reliquia de su vida antigua que Rafael encontraba adorablemente paranoica, y comenzó a excavar. No comenzó por el celular de él, comenzó por su dinero. El dinero nunca miente. Las finanzas de Rafael eran un laberinto de empresas fantasma, holdings offshore y fondos ciegos diseñados para minimizar impuestos y maximizar el secreto. Para cualquier otro, sería impenetrable. Para Clara, era un idioma que ella hablaba fluidamente. Su error había sido el amor. Se había cegado voluntariamente. Aceptó su explicación de que esta complejidad era simplemente un negocio inteligente. Su mayor arma era la arrogancia máxima de él. Cuando se casaron, él le dio acceso a las cuentas maestras de la oficina familiar. Para Clara, fue un gran gesto romántico, un símbolo de su asociación. Él nunca imaginó que ella poseyera la habilidad de realmente comprender el sistema, mucho menos navegarlo. Él pensaba que su trabajo de investigación de oposición era chismorreo y lectura de registros de votación. No tenía idea de que ella podía leer una confirmación de transferencia bancaria como una página de poesía. Durante semanas, pasó sus noches mapeando el imperio de él mientras él dormía o estaba en una de sus cenas de negocios. Era un fantasma en la máquina, rastreando transferencias bancarias, analizando extractos de tarjetas de crédito y cruzando informes de gastos. Y allí estaba ella, Sophia Leroux. El nombre apareció repetidamente. Un apartamento en Villanova Conceição, pagado por una empresa fantasma en las Islas Vírgenes Británicas, BVI, la Bastos Capital Holdings Directive, directamente ligada a Rafael. Una tarjeta Amex Centurion Black, una adicional en una cuenta que Clara nunca había visto, acumulando gastos en el shopping Iguatemi, Cartier y hoteles 5 estrellas alrededor del mundo, vuelos que reflejaban la propia agenda de viajes de Rafael, pero siempre en primera clase, una fila detrás de él. Él no solo estaba teniendo una aventura, estaba financiando una vida paralela. El dolor era inmenso, un golpe físico que la dejó sin aliento. Se sentaba en su oficina fría a las 4 de la mañana, una mano en su vientre hinchado, la otra desplazándose por las facturas del hotel Four Seasons en Hong Kong. El bebé pateaba, como si sintiera su angustia, y las lágrimas finalmente llegaron, lágrimas silenciosas y cálidas de humillación. Pero la estratega en ella estaba desapegada. El dolor era un dato, la impulsaba. La magnitud del engaño era asombrosa. No era solo el dinero, era la planificación meticulosa,
los años de mentiras tejidas en cada te amo, cada caricia suave en su vientre, cada promesa susurrada, cada sonrisa que él le daba en cenas a la luz de las velas, ahora se revelaba parte de una gran ilusión, una en la que ella había vivido sin cuestionar. Su estómago se revolvió con el peso de esas memorias, ahora contaminadas. Ella excavó más profundamente, más allá de la amante, hacia la verdadera fortaleza, su negocio. Encontró los puntos de apalancamiento, las deudas ocultas, los socios secretos. Encontró la carpeta de contingencia, enterrada en un servidor que él creía aislado del aire, air-gapped. Era la carpeta de chantaje de él. Suciedades sobre sus competidores, sobre políticos corruptos, incluso sobre miembros de la junta directiva de su propia empresa. Así es como él ganaba, no por ser más inteligente, sino por ser más sucio. Ahora entendía al hombre con el que se había casado. No era un rey, era un parásito, y ella era solo su última huésped. Pero el verdadero catalizador, el evento que la transformó de una mujer traicionada en algo mucho más peligroso, llegó el martes pasado. Rafael estaba en una teleconferencia en su oficina en casa. Él la llamaba su esquife, una sala segura, una sala insonorizada que construyó para negociaciones delicadas. Las puertas pesadas estaban cerradas. Él creía que eran impenetrables. No lo eran. No si estabas afuera, y no si la puerta estaba, por algún milagro del destino, dejada entreabierta una fracción de centímetro. Clara iba de camino a la cocina, sus pies descalzos y silenciosos sobre el mármol frío. Estaba a punto de pasar la puerta cuando oyó su voz, baja, aguda y despojada de su encanto habitual. Él no estaba hablando de adquisiciones o llamadas de inversores. Estaba hablando de ella. Las cláusulas matrimoniales son inquebrantables, Kenzo. Ella se lleva 1 millón, eso es todo. Ella reconoció el nombre. Kenzo Takahashi, el abogado notoriamente implacable de Rafael, un hombre con el alma de un tiburón. Clara se congeló, la mano aplastada contra la pared del pasillo, su sangre se heló, pero el embarazo complica las cosas, continuó Rafael, su tono como sílex. La imagen es horrible. No podemos tener un divorcio público y desordenado. No con el lanzamiento del nuevo fondo. Una pausa. Luego, las palabras que le pararon el corazón. Entonces, controlamos la narrativa. Vamos a construir un caso inestable, hormonal, emocionalmente errática. Vamos a ordenar una evaluación psicológica. Probaremos que es una madre no apta. Madre no apta. La frase la golpeó como una bofetada. Él iba a quitarle a su hijo. La voz de Kenzo llegó por el altavoz, calma y mortal. Las cláusulas le dan un pago único. Ella luchará, por supuesto. Pero una vez que tengamos el apalancamiento del niño, ¿cederá? Aceptará el acuerdo y desaparecerá. Visitas supervisadas, 2 veces al año, si se comporta. Sus rodillas flaquearon. Se agarró a la pared para estabilizarse. Su respiración venía en jadeos superficiales. Las paredes que antes la protegían, ahora parecían estar cerrándose. Testigos silenciosos de una traición tan profunda que la vació. Cada célula de su cuerpo gritaba por invadir, confrontarlo, arrancarle los ojos, pero algo más fuerte la detuvo. No miedo, no dolor, claridad. Clara tuvo que taparse la boca para evitar que el sollozo escapara. Pero no era un sollozo de tristeza. Era un sollozo de rabia pura e incandescente. Él no solo estaba planeando dejarla, estaba planeando borrarla, pintarla como delirante, tomar lo único que todavía importaba en el mundo. Iba a usar a su hijo como un arma para destruirla. En ese momento, parada en el pasillo frío y silencioso de su jaula dorada,
La esposa con el corazón roto murió. La estratega renació, armada con la furia de una madre. Él quería dejarla sin nada. Ella lo dejaría con menos. Se alejó de la puerta, tan silenciosa como se había acercado. Su mente, hacía unos momentos, un torbellino de dolor. Ahora era un tablero de ajedrez. Esto ya no era sobre desilusión amorosa. Esto era la guerra. Y ella, Clara Ruiz, nunca había perdido una guerra. Fue a su oficina y cerró la puerta con llave. Abrió sus mapas financieros. Había visto las paredes maestras, los puntos de presión, las piedras angulares que sostenían el gran arco de su fortuna. Y comenzó a redactar un plan. No para el divorcio, para la demolición. Necesitaba un aliado, alguien en quien pudiera confiar implícitamente, alguien cuyas habilidades complementaran las suyas, alguien que odiara a Rafael Bastos casi tanto como ella lo odiaba ahora. Tomó su celular desechable, un dispositivo simple e imposible de rastrear que había comprado con dinero en efectivo semanas antes, y escribió un único mensaje al único número guardado en él, su hermano, Daniel Ruiz. Daniel era la oveja negra de la familia, un genio de la ciberseguridad, un verdadero hacker white hat que vivía en un loft apretado en Florianópolis, trabajando para una pequeña empresa de seguridad digital. Él veía el mundo en código, líneas de brecha y protección. Siempre despreció a Rafael, llamándolo sociópata carismático, desde la primera vez que se conocieron en Navidad. Clara una vez lo descartó como celos fraternales. Ahora lo veía como la verdad más clara que jamás había ignorado. La relación de ellos era complicada. Ella lo había sacado de serios problemas años atrás, una indiscreción juvenil involucrando al Ministerio de Defensa. Él le debía una, y ambos lo sabían. Su mensaje fue simple. Operación Bonaparte, ¿estás dentro? Era un código de su infancia, una referencia a la fuga de Napoleón de Elba, su abreviatura para un plan audaz, arriesgado y que requería una ejecución impecable. La respuesta llegó en menos de 30 segundos. Por ti, Clara, yo quemaría el Internet. Manda las coordenadas. El plan tenía un nombre. Ahora necesitaba un cronograma. Clara abrió el calendario de Rafael. En 2 semanas, estaba programado para volar a su villa en Fernando de Noroña para un retiro de bienestar solitario, supuestamente para desestresarse antes del próximo trimestre fiscal. Pero los registros de vuelo, que ella ya había recuperado, mostraban un segundo billete. Sofía Larue. Estarían juntos del otro lado de un océano, enredados en sábanas que Clara había pagado. Estarían durmiendo y ella estaría trabajando. En los siguientes 14 días, Clara interpretó el papel de la madre devota, radiante y embarazada. Fingió antojos de pepinillos y helado. Discutió paletas de colores para el cuarto del bebé. Se decidió por un azul pálido y relajante. Y sonrió cálidamente cada vez que Rafael tocaba su vientre. Cada sonrisa era una mentira. Cada caricia se sentía como una araña arrastrándose en su piel. Era un fantasma en su propia vida, observando, recolectando, preparando. Con precisión metódica, reunió las últimas piezas vitales del rompecabezas. Los protocolos de seguridad para los portales de bancos privados en Suiza e Islas Caimán. Las frases específicas de autenticación vocal usadas con su broker en el Safra Private Bank. Las seed phrases para múltiples carteras de almacenamiento en frío de criptomonedas, que descubrió en un pendrive USB escondido dentro de una copia vaciada de El Príncipe de Maquiavelo en su estantería. La ironía era tan cortante que casi tenía un sabor dulce. Daniel hizo su parte. Configuró una cadena de redes privadas virtuales, VPN, que enmascararían su actividad digital a través de una docena de países en segundos, haciendo que su presencia electrónica fuera imposible de rastrear. También preparó su paquete de reinicio. Una nueva identidad, Ana Milán,
un pasaporte portugués, una licencia de conducir y una red de nuevas cuentas bancarias en un país sin tratado de extradición con Brasil. Él era su creador de fantasmas digitales. La noche antes de la partida de Rafael, él estaba de un humor particularmente generoso. Le regaló un estuche de terciopelo. Dentro, un collar de diamantes ridículamente grande. Para la futura mamá más hermosa del mundo, dijo, su voz suave como la seda. Clara sintió una ola de náusea que no tenía nada que ver con el embarazo. Permitió que él lo abrochara en su cuello, las gemas frías y pesadas contra su piel. Es hermoso, Rafael. Gracias. Te echaré de menos. Estaré esperando, respondió ella, sosteniendo su mirada en el espejo. La mujer en el reflejo era una extraña, una sonrisa serena y ojos tan fríos como los diamantes en su garganta. Él estaría pronto acostado junto a su amante. Ella estaría esperando. No por su llamada, sino por el momento en que quemaría todo lo que él había construido hasta los cimientos. Él se fue. El vuelo a Fernando de Noronha partió del aeropuerto privado a las 22:05 horas. Clara observó el icono del jet particular moverse lentamente por la aplicación de rastreo de vuelos en su celular desechable hasta que se convirtió en un punto sobre el océano Atlántico. Rafael estaría acomodándose, bebiendo un champán vintage. Sofía estaría con él. La actuación había comenzado. La actuación de Clara terminó en el momento en que la puerta pesada del ático se cerró detrás de él. La máscara de dulce y dócil se deslizó. Se movió por la casa silenciosa y opulenta, sus pasos resonando en la inmensidad. Caminó hasta el vestidor y se quitó el collar de diamantes. No lo devolvió al estuche de terciopelo. Lo dejó caer sobre la alfombra suave, donde yacía como una serpiente brillante. Nunca fue un regalo. Era una esposa. Ella no la usaría más. Su centro de comando era ahora su oficina en casa, blanco puro, transformada. Un segundo monitor, traído por el mensajero de Daniel 2 días antes, estaba al lado de su laptop cifrada. Un ventilador silencioso zumbaba suavemente en la mesa. Cerca había un termo de té de manzanilla tibio, 3 barras de proteína y una batería externa de alta capacidad. Este era su cuarto de guerra. El espacio era frío, estéril, pero zumbaba con una electricidad que no sentía hacía años. Esta era la casa. Sus dedos se cernieron sobre el teclado, su mente repasando cada paso con claridad quirúrgica. Sin embargo, por debajo de eso, su pulso latía erráticamente, un golpe sordo de adrenalina y terror maternal. No habría segundas oportunidades. La batalla duraría aproximadamente 8 horas. La ventana entre que Rafael se durmiera a mitad del vuelo y que su banco privado en Ginebra abriera las puertas para los negocios. Se puso el auricular e inició una llamada segura y cifrada de extremo a Daniel. «Faizán, ¿estás verde?» La voz de Clara era plana, compuesta, verde en todos los aspectos. Daniel respondió, su voz crepitando ligeramente, pero igualmente firme. «Estoy dentro de la infraestructura de Bastos Capital ahora mismo. Es una fortaleza, Clara». Pero dejó la llave debajo del felpudo, la integración de la casa inteligente. «Exacto», Daniel confirmó. Conectó todo, cámaras de seguridad, controles de clima, hasta el servidor on-site, a un único hub de IoT por conveniencia. Su seguridad es ajustada, pero el firmware tiene una pequeña falla. Estoy dentro. Tengo acceso completo a la red interna. Puedo monitorear cada paquete de datos que entra y sale. Si una alarma silenciosa se dispara, la mataré antes de que siquiera piense en marcar. ¿Eres invisible?» Clara respiró hondo y despacio. «Muy bien, Daniel. Voy a entrar». Su estrategia era una cascada, diseñada con precisión para la velocidad y la devastación. Ella no solo vaciaría una cuenta.
iniciaría un colapso financiero sincronizado y multifacético. Se inclinó hacia adelante, sus dedos apretando el teclado. Cada toque de tecla sería una herida. Cada confirmación, una pequeña detonación. Ella no solo estaba desmantelando el imperio de él, estaba reivindicando su propia voz. Una transacción a la vez. Su lista estaba ordenada por liquidez y riesgo. Primeros objetivos: cuentas de corretaje, Morgan Stanley y Goldman Sachs. Este era el núcleo de su patrimonio neto. Cientos de millones en acciones, bonos y fondos mutuos. Acceder a ellos requería más que una simple contraseña. Exigía un código de autenticación de 2 factores, 2FA, enviado al celular principal de Rafael. El celular de él estaba actualmente a 35.000 pies en el aire, configurado en modo avión. Inútil para él, pero no para ella. «Daniel», dijo, «estoy iniciando la sesión en el portal de Morgan Stanley. Necesito que interceptes el 2FA. Avísame cuando envíe». Clara tecleó el nombre de usuario y la contraseña compleja. R. Bastos, Rey León. Lo había descubierto semanas atrás. La arrogancia de él era su mayor aliada. El portal solicitó un código de 6 dígitos. ¿Enviado? «Ya lo tengo», Daniel dijo. Una pausa tensa de 4 segundos. El SMS fue redirigido a un número virtual. Luego a mí. «Estoy viendo el paquete. El código es... Los dedos de Clara volaron. S92. Acceso concedido». Estaba dentro. Una vertiginosa variedad de números, símbolos de acciones y registros de transacciones llenó la pantalla. Una cartera valorada en más de $300 millones. Su corazón latía con fuerza, pero sus manos estaban firmes. Había ensayado este momento en su mente 100 veces. No liquidó todo de una vez. Eso dispararía alertas, disyuntores, banderas del sistema. En su lugar, inició una serie de operaciones en bloques estratégicos. Grandes posiciones en acciones de primera línea, altamente líquidas, fueron vendidas en transacciones cuidadosamente espaciadas e inmediatamente convertidas en efectivo. Ahora venía el paso crítico, moverlo. Ella no podía transferir los fondos directamente a sus nuevas cuentas. Aquí es donde el propio laberinto de empresas fantasma de Rafael entró en juego. En los últimos 3 años, ella ocasionalmente usó su apellido de soltera, Clara Ruiz, para establecer pequeñas empresas de consultoría para estructuración de inversiones. Cáscaras vacías, entidades olvidadas. Hasta ahora. Clara había silenciosamente y legalmente asumido el control total de 3 de ellas. De la cuenta core del Morgan Stanley inició una cadena de transferencias bancarias, cada una justo por debajo de $1 millón, para evitar una supervisión intensificada. El destinatario: Ruiz Strategic Holdings, nota de pago, servicios de consultoría prestados. De allí, el dinero saltaría de Ruiz Strategic a una segunda cáscara, luego a una tercera, antes de finalmente aterrizar en su destino final. Una nueva cuenta corporativa en un banco privado en Liechtenstein, bajo el nombre Helvetia Strategic Solutions. Una entidad totalmente controlada por una tal Ana Milán. Fue un proceso meticuloso: iniciar sesión, autenticar, ejecutar, transferir, repetidamente, durante 2 horas seguidas. Repitió el proceso exacto con la cuenta del Goldman Sachs. Los números en la cuenta de Liechtenstein subieron a un ritmo asombroso. Segundo objetivo, los bastiones offshore. Safra Private Bank, en Ginebra, y un banco menor en las Islas Caimán. Este era el dinero antiguo, el dinero enterrado. También era el más difícil de sortear. La seguridad en este nivel era biométrica. Para acceder a la cuenta del Safra, Rafael usaba la autenticación por voz. «Necesitas darme lo mejor de tu Rafael»,
dijo Daniel, su voz con un rastro de humor negro. Clara estaba lista. Pasó semanas compilando horas de grabaciones de voz de Rafael, de entrevistas de podcast, conferencias y, el más valioso, un archivo que ella misma había capturado de él, dictando notas de inversión. Con software de IA de código abierto, cosió una impresión de voz sintética pasable. Todavía era una apuesta. Marcó la línea directa de private banking del Safra. Una voz suizo-alemana nítida atendió. «Necesito autorizar una transferencia». Clara replicó, su voz enmascarada por el software avanzado de alteración de voz que Daniel había proporcionado. «Claro, señor. Por favor, diga su nombre y número de cuenta». Él le proporcionó los detalles. «Gracias, señor Bastos. Y ahora para la autenticación vocal. Por favor, diga la frase. El aire de la montaña es el más puro». Eso era. Clara hizo clic en un botón. La voz digitalmente recreada de Rafael Bastos profirió la frase. El aire de la montaña es el más puro. Un silencio largo y agonizante siguió. «Verificación exitosa», dijo el banquero. «¿Cómo podemos dirigir sus fondos, señor Bastos?» Una ola de alivio la recorrió. Rápidamente dictó las instrucciones de transferencia, moviendo el saldo completo. Asombrosos $200 millones a la misma cuenta de Liechtenstein. Tercer objetivo, la criptomoneda ilocalizable. Rafael se había jactado de que era su seguro apocalíptico. Almacenó las claves privadas en almacenamiento en frío en un Ledger Nano, el mismo pendrive USB que ella había encontrado dentro de El Príncipe. Daniel la guió a través de esto. Bitcoin, Ethereum, todo transferido a una única cartera anónima. Valor, $80 millones. Objetivo final, el insulto. El sol comenzó a asomar por el horizonte. 6 de la mañana. Su ventana se estaba cerrando. Era la hora de las cuentas nacionales. Hizo login en la cuenta corriente conjunta de ellos. Saldo, $786,150. Esta era la cuenta de sus vidas. Hipoteca, personal, su asignación mensual. Ella la vació hasta el último centavo. Entonces se detuvo. Se permitió una sonrisa sombría. Inició una transferencia final, un depósito en la misma cuenta conjunta. Exactamente $100. Luego fue a su cuenta corriente personal. La vació dejando $1 en la cuenta, lo suficiente para un café o un billete de autobús. Se acabó. Se recostó, el cuerpo temblándole. Sus ojos recorrieron el recuento final. Acababa de liquidar y transferir más de $600 millones. «¡Está hecho!», Daniel susurró. Su voz ronca. «La fase 1 está completa. Jesús, Clara, respiraste hondo. Estoy mirando los registros. Es una guillotina digital. No solo robaste, lo borraste. Fase 2, dijo ella, ya en movimiento. Los datos, el servidor interno de Rafael, escondido en el sótano climatizado. Contenía toda su vida, cada correo electrónico, cada contrato. Y lo más importante, la partición oculta y cifrada, etiquetada como contingencia. La carpeta de chantaje de él. Ahora era suya. «Estoy iniciando la transferencia a la nube segura», dijo Daniel. «Son 800 gigabytes. Tardará unos 20 minutos. Una vez terminado, limpiaré el disco de origen. Y hablo en serio. Higienización de nivel Departamento de Defensa. Ningún byte sobrevivirá». Mientras los datos fluían, Clara se movió por la casa. No se llevó nada de lujo, ni las joyas, ni el arte, ni la ropa de diseñador. Hizo una maleta, solo lo esencial. Los celulares desechables, su nuevo pasaporte, el libro mayor de criptomonedas, las cosas que poseía antes de Rafael y las herramientas de la vida que viviría después. Entró en el dormitorio. La almohada de él todavía tenía la marca de su cabeza. No sintió nada.
Fue al baño principal y tomó la prueba de embarazo positiva del cajón, la que había comenzado todo, la de las 2 líneas rosadas, desafiantes e innegables. La colocó suavemente sobre la almohada de él. Su celular zumbó. Un mensaje de Daniel, descarga completa, borrando el disco ahora. Tienes que irte, Clara, ahora. El rastro digital se había ido. Ahora, apague el físico. Clara descendió la gran escalera por última vez. En el vestíbulo, se detuvo. Sus ojos se posaron en una foto enmarcada de ella y Rafael el día de su boda. Parecían tan felices. Todo era una mentira. Sacó la única llave de la casa de su bolso y la colocó sobre la mesa de mármol bajo el retrato. Luego, salió por la puerta principal, dejándola desbloqueada. Al final del largo y sinuoso camino de su otra casa, la mansión en Angra dos Reis, a donde había conducido en un coche de alquiler, reservado bajo un nombre falso, un coche de servicio indetectable, ya estaba esperando. El sol estaba saliendo. Era el primer día de su nueva vida y el último día de Rafael Bastos. Él simplemente aún no lo sabía. Rafael Bastos despertó con el suave estruendo del descenso en Fernando de Noronha y la voz meliflua de una azafata ofreciendo una toalla caliente. Se sentía invencible. El vuelo había transcurrido en una niebla de felicidad y ausencia de sueños. Pasó las primeras 2 horas enviando mensajes a Sofía, coqueteando con ella. Antes de caer en un sueño profundo, era un rey en las nubes, volando hacia su amante con su vida perfecta y su esposa embarazada, esperando obedientemente en casa. Desembarcó, pasando rápidamente por la fila de aduanas privada. Justo delante, Sofía estaba esperando. Parecía radiante en un vestido de lino blanco. Él la besó con fuerza. Una afirmación posesiva y pública. La espera terminó. «Eso creo», respondió ella, guiándolo hacia el elegante Mercedes negro que esperaba para llevarlos a la villa. El primer indicio del problema fue sutil. Mientras se hundían en los asientos de cuero lujosos, Rafael sacó su tarjeta Amex Centurion para dar propina al concierge privado. «Mis disculpas, señor Bastos», dijo el hombre educadamente. «Ha sido denegada». Rafael parpadeó. «¿Denegada? Imposible. Intente de nuevo». El hombre lo hizo. Mismo resultado. Rafael frunció el ceño y sacó otra tarjeta. Un JP Morgan Reserve. Denegada. Sofía observó un toque de preocupación en su rostro. «¿Todo bien, cariño? No es nada». Rafael replicó, el rubor subiendo por sus mejillas. Sacó una pila gruesa de reales en su cartera y la entregó. Probablemente un problema de red, pero algo frío se había instalado bajo su piel. Se quedó en silencio durante el viaje. Distraído. Distante. Continuó revisando el celular, abriendo sus aplicaciones bancarias. Credenciales inválidas. Por favor, póngase en contacto con el servicio al cliente. Intentó restablecer una contraseña. La solicitud de un código de confirmación fue enviada a su correo electrónico. Cuando Rafael intentó acceder a su bandeja de entrada, encontró otra barrera. Actividad inusual detectada en su cuenta. El acceso ha sido temporalmente suspendido. Cuando llegaron a la gran villa frente al mar, el humor de Rafael se había agriado completamente. Invadió la oficina dando un portazo. Necesitaba hablar con su banquero privado en Morgan Stanley. «Daniel Chen, señor Bastos», dijo la voz familiar. «Buenos días». Él estaba esperando su llamada. «Daniel, ¿qué diablos está pasando?», Rafael replicó. «Ninguna de mis tarjetas funciona. Estoy bloqueado de todo». Hubo una pausa. Cuando Daniel Chen volvió a hablar, su voz estaba tensa, formal. «¿Rafael? De acuerdo con nuestros registros, una liquidación total de su cartera fue iniciada. Aproximadamente a las 23 en Apues, hora de São Paulo, anoche. Todos los activos fueron convertidos en efectivo y transferidos por cable».
Rafael palideció. ¿Qué? Eso es imposible. Yo estaba en un avión. Tenemos los registros. Daniel respondió, su voz clínica. El inicio de sesión fue verificado. Los códigos de autenticación de 2 factores fueron ingresados. Todos los fondos fueron transferidos a una cuenta de holding corporativo. A partir de la 1:45 de esta mañana, su saldo con nosotros es 0. ¿Cero? Rafael repitió. La palabra sonó extraña. El mismo patrón fue detectado en Goldman. Daniel dijo en voz baja. Y acabo de recibir alertas de nuestros bancos correspondientes en Ginebra y las Islas Caimán. Sus cuentas offshore han sido vaciadas. El teléfono de Rafael se escurrió de sus dedos inertes. Se desplomó en un sillón, su mente dando vueltas. Esto no era un hack. Un hacker habría dejado un desorden. Esto fue quirúrgico. Esto no fue aleatorio. Fue personal. Y entonces el pensamiento vino. Tan absurdo. Tan masivo. Casi lo hizo reír. Clara. No. Imposible. Dulce y dócil Clara. La mujer que planeaba eventos de caridad. La mujer que no podía... Él tomó el teléfono y marcó el número de ella. Directo al buzón de voz. Llamó al teléfono de la casa. Sonó y sonó. Ninguna respuesta. El pánico, una emoción que Rafael no experimentaba desde la adolescencia, comenzó a subir en su pecho. Llamó a Kenzo Takahashi. Kenzo. Ladró. Se ha ido. Todo. El dinero. Todo se ha ido. Rafael, Kenzo dijo firmemente. Enfócate. Dime qué está pasando. Rafael relató la historia. Cuando terminó, hubo un silencio largo y pesado. Es ella. Rafael susurró. Tiene que ser ella. ¿Tu esposa? Kenzo sonó hesitante. Rafael. Ella planea fiestas, no asaltos financieros. ¿No la conoces? Rafael gritó. Había una vida antes de mí. Ella trabajó en São Paulo. Investigación de oposición. Forense. Algo se detuvo, jadeando. Contabilidad forense. No. Dios mío. Investigación de oposición. Kenzo tragó saliva. Jesucristo, Rafael. Eso no es una carrera secundaria. Es un arma. Quédate donde estás. Yo voy al ático. La espera fue una agonía. Horas después, Kenzo llamó de vuelta. Su voz era pesada. Estoy en el ático, Rafael. La policía está aquí. Les dije que sospechaba de un allanamiento. ¿Y entonces? Rafael exigió. No hay entrada forzada. Kenzo dijo en voz baja. Pero ella se ha ido. Su ropa está aquí. Sus joyas. Todo excepto una maleta. Los empleados no la han visto desde la noche en que partiste. ¿Qué encontraste? En su oficina. Kenzo dijo. La caja fuerte está abierta. Vacía. La copia de El Príncipe está en el suelo. El libro mayor de criptomonedas se ha ido. Rafael esperó, conteniendo la respiración, en el dormitorio. Kenzo continuó. Ella dejó algo en tu almohada. ¿Qué fue? Rafael preguntó, la voz ronca. ¿Una prueba de embarazo? Positiva. Un sonido escapó de la garganta de Rafael, algo entre un gaspe y un ahogo. Un mensaje. No solo estaba tomando el dinero, estaba tomando a su hijo, su heredero y el servidor. Kenzo añadió, la voz baja. El servidor en el sótano. Fue borrado. Profesional. Lo que sea que estuviera allí, Rafael, se ha ido. O más bien, alguien más lo tiene ahora. Los archivos de chantaje, el apalancamiento, el poder, todo. Encuéntrala. Rafael susurró, la voz fina y venenosa. No me importa el costo. Usa todo. Quiero que la encuentren, Kenzo. Quiero a mi hijo y quiero que ella pague. Encuentren a Clara Ruiz. La cacería había comenzado.
Pero Clara Ruiz ya no existía. Una semana después, una mujer llamada Ana Milán, visiblemente embarazada, bajó de un tren en Lisboa, Portugal. Llevaba ropa sencilla. Su cabello, antes brillante, estaba cortado y teñido de castaño ratón. Se registró en un modesto apartamento prepagado, con vistas al río Tajo. Esa noche recibió un mensaje cifrado de Daniel. Son buenos, Clara. El equipo de Kenzo es astuto. Están rastreando el flujo de dinero. Encontraron la cuenta de Liechtenstein. Se están moviendo para congelarla. Ana Milán, también conocida como Clara Ruiz, sintió una sonrisa pequeña y fría tocar sus labios. Ella escribió su respuesta. Lo sé. Esperaba que lo hicieran. ¿Cuánto había cuando congelaron? La respuesta de Daniel llegó al instante. Cerca de $5 millones. Ana tomó su té de hierbas. Bien, ese era el cebo. El resto ya está en almacenamiento en frío y barras de oro en una caja fuerte en Zúrich. Déjenles quedarse con los $5 millones. Es su tarifa de hallazgo. Ella no solo estaba huyendo, se estaba redimiendo. Abrió su nuevo laptop y una conexión a Internet segura por satélite. Abrió el archivo de contingencia de 800 gigabytes. No lo envió a la prensa. Eso era desorden. Ese era el camino de Rafael. El camino de ella era quirúrgico. Ella anonimizó un solo archivo. Prueba de insider trading específico de Rafael en un reciente acuerdo agrícola. Y lo envió a un portal dedicado a denunciantes de la CVM, Comisión de Valores Mobiliarios. Tomó otro archivo. Prueba de un caso de un senador brasileño financiado por un fondo de sobornos de Bastos Capital. Y lo envió directamente a la esposa del senador. Una mujer que Clara conocía de sus días en São Paulo, por ser mucho más implacable que su marido. Finalmente, tomó los archivos que detallaban los planes de Rafael para apalancar a sus propios socios fuera del nuevo fondo. Y los envió anónimamente a los propios socios. Cerró el laptop. La tormenta había sido desatada. No se trataba de dinero. El dinero era solo la herramienta. Se trataba de justicia. Se trataba de asegurar que ese hombre nunca, jamás, pudiera usar su poder para amenazarla a ella o a su hijo nuevamente. Él no perdió solo a su esposa. No perdió solo a su hijo. Perdió la armadura que lo hacía invencible. Final significativo. 3 meses después, Ana Milán estaba sentada en un pequeño balcón en Lisboa. El sol portugués brillante, calentando su rostro. Sostenía a su hijo recién nacido, Leo. Estaba leyendo las noticias internacionales en su tableta. Rafael Bastos, imputado por múltiples cargos de fraude de valores. Senador Freitas, apartado, alegando motivos familiares. Fear Capital Partners, solicita concurso de acreedores tras golpe interno. Miró al bebé dormido en sus brazos. Somos solo nosotros ahora, mi pequeño. Susurró. Nunca se trató de venganza. Se trató de resiliencia. Se trató de recuperar la dignidad que él había intentado arrancarle. Una mentira a la vez. Ella fue una víctima. Luego, se convirtió en una superviviente. Ahora, finalmente, era libre, llamada a la acción. ¿Qué te pareció el plan de Clara? ¿Crees que Rafael Bastos tendrá su merecido en los tribunales? Si la historia de Clara de recuperar su poder con inteligencia resonó en ti, por favor, haz clic en me gusta y comparte este relato con alguien que necesite recordar su propia fuerza. Deja un comentario abajo. ¿Cuál crees que fue el mayor error de Rafael? ¿Qué harías con los archivos de chantaje? No olvides suscribirte.